Bueno, mis niños, me quiero disculpar con ustedes el día de hoy que no me pude conectar porque tengo acá unas dificultades, porque están haciendo un mantenimiento en la energía y entonces cada rato se va la luz. Entonces por eso no me pude conectar el día de hoy. Para hoy les había preparado un repaso sobre la parte del sujeto y el predicado, pues por la actividad pasada me di cuenta que aún hay niños que tienen algunas dificultades, entonces es mejor que repasemos. Entonces aquí nos están hablando de las frases, por ejemplo, que cuando nos dicen eh, la mariposa vuela hacia la flor, nos están hablando de una oración porque tiene sentido y porque está ordenada, inicia con una mayúscula y termina en un punto. Igualmente acá la tortuga nada en el acuario. Acá hay otra que dice panadero vende tortillas. Entonces a esa frase como que le falta algo, ¿cierto? Entonces podría ser el panadero vende sus tortillas y ya queda organizada y con sentido. Acá el gato atrapó un ratón. También sería una oración, solo que le faltaría el punto al final. Aquí nos explican que una oración es un conjunto de palabras que tienen sentido completo. Para que una oración tenga sentido debe estar ordenada. En la oración se realiza siempre una acción, es decir, un verbo. Entonces todas las oraciones deben tener un verbo. Por ejemplo, acá dice el gato saltó la valla. Aquí nos están mostrando que saltó es el verbo, o sea, es la acción. Bueno, entonces aquí ya nos están diciendo que la oración se divide en dos partes, que es el sujeto y el predicado. Entonces ahí nos presentan la frase, el gato saltó la valla. El sujeto es el gato y el predicado es saltó la valla. Entonces, ¿quién realizó la acción? Es el gato. ¿Quién saltó la valla? El gato. Entonces, es el sujeto. Y para saber quién es el predicado, decir qué hizo el gato, entonces saltó la valla. Entonces, hay que tener muy claro esos dos aspectos. Bueno, aquí nos explican que el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. Ejemplo, el perro cuida la casa. ¿De quién estamos hablando? Del perro, o sea que el sujeto es el perro. La película está bonita. ¿De quién estamos hablando? De la película, ¿cierto? Entonces el sujeto es la película. Entonces el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se está hablando. El sujeto puede aparecer al principio, en medio o al final de la oración. Ejemplo, el gato te lame la mano. Entonces el sujeto está al principio. Te lame el gato la mano, está en medio. La mano te lame el gato, está al final. Entonces el sujeto se puede encontrar en cualquier parte de la oración. Luego el sujeto se puede encontrar haciendo las preguntas, ¿cierto? Ya les comentaba de quién se habla en la oración, de qué se habla en la oración. Por ejemplo, acá, ¿quién lame la mano? El gato, ¿cierto? Entonces así podemos buscar el sujeto. Acá hay unos ejercicios. Dice, Eduardo reutiliza vidrios y papeles para cuidar el medio ambiente. ¿De quién están hablando? Sí, señores, estamos hablando de Eduardo. Entonces eso es el sujeto. ¿Qué se dice del sujeto? Que reutiliza vidrios y papel para cuidar el medio ambiente. ¿Listo? Entonces, ¿de quién se habla? De Eduardo. Acá hay otro ejemplo. Natalia y Paola desechan los papeles en los basureros establecidos. ¿De quién se habla? Entonces ustedes ahí tienen que decir que estamos hablando de quién desecha los papeles en los basureros establecidos. Entonces son Natalia y Paola. Entonces estamos hablando de Natalia y Paola. ¿Y qué están haciendo Natalia y Paola? Entonces ellas están desechando los papeles en los basureros establecidos. ¿Listo? Entonces así se identifica el sujeto. Se dice de quién se habla o de qué se habla, porque también puede ser una cosa.
Pero como entonces el sujeto tiene un núcleo, el núcleo del sujeto es como la palabra más importante del sujeto. El núcleo del sujeto es la palabra más importante del sujeto. Es siempre un sustantivo o un pronombre. Ya sabemos que los sustantivos son las palabras que nombran personas, animales o cosas, ¿cierto? Y los pronombres son los que sustituyen al sustantivo. En este caso dice, Alicia preparó la maleta. Entonces, la palabra más importante del sujeto es el sustantivo, o sea, es Alicia. Y aquí lo cambian, ella preparó la maleta, o sea, cambiamos a Alicia por ella, entonces aquí también ella es el sujeto, ¿cierto? El sujeto. Entonces, como solo está esa palabrita, es el núcleo del sujeto también, ¿vale? Entonces, el núcleo del sujeto es la palabra más importante del sujeto. Acá está el predicado. El predicado es lo que se dice del sujeto, se expresa por medio de un verbo y otras palabras. Ejemplo, yo pasé por tu casa. Entonces, ¿quién pasó por tu casa? Yo soy el sujeto. Y entonces ahora, para saber cuál es el predicado, entonces, ¿qué hice yo? Pasé por tu casa, es el predicado. Entonces acá la palabra más importante del predicado es pasé, que es el verbo, ¿cierto? Entonces, porque es una acción. Yo pasé por tu casa. Acción se refiere al hecho o verbo que se encuentra en el predicado. Por ejemplo, Agustín recicla toda la basura. La acción sería en este ejemplo el verbo reciclar, porque es la acción. Todas las oraciones tienen predicado. Este también puede aparecer antes o después del sujeto. También puede aparecer solo sin sujeto, así. Después del sujeto, los niños se divierten. Entonces, el predicado está al final de la oración. Entonces, antes del sujeto, dicen, juegan fútbol las niñas. Entonces, acá, el sujeto son las niñas y el predicado es, juegan fútbol. Entonces, aquí dice, sin sujeto, me tiraste una tortilla. O sea, aquí toda la frase es un predicado, pero sabemos que el sujeto es tú, me tiraste una tortilla, solo que no está ahí escrito. Pero sí, el sujeto no está escrito, pero sí existe, porque se entiende. ¿Listo? Entonces aquí dice, ejemplos. La televisión es un medio de comunicación. Lo que está en rojo es el sujeto y lo que está en azul es el predicado, ¿cierto? Fuimos de paseo. Check. Entonces, fuimos de paseo no tiene escrito el sujeto. Solo entendemos que fuimos, entonces ahí está implícito, pero esa frase solo tiene un predicado, ¿cierto? Dice, Checho observó el aparato. Entonces el sujeto es Checho. Observó el aparato es el predicado. Son muy graciosas algunas películas. ¿Quiénes son muy graciosas? Algunas películas. ¿Qué pasa con algunas películas que son muy graciosas? Entonces, algunas películas son el sujeto y son muy graciosas son el predicado. Ellas escucharon la canción. ¿Quiénes escucharon la canción? Ellas. Entonces, ellas son el sujeto y escucharon la canción es el predicado. Todos fueron a bailar. ¿Quiénes fueron a bailar? Todos. Entonces, todos es el sujeto. ¿Y y qué hicieron todos? Fueron a bailar. Entonces, fueron a bailar es el predicado. ¿Quisieron algunos comer? ¿Quiénes quisieron comer? Algunos. Entonces, algunos es el sujeto y quisieron comer es el predicado. Entonces, acá ya vamos a hacer unos ejercicios. Escriben el sujeto para cada predicado. Entonces, aquí escribe un sujeto para cada predicado. Entonces aquí podría ser, buscó a su perro Duque, entonces le falta un sujeto. Entonces podemos decir, Camilo buscó a su perro Duque.
La segunda dice, papá llegó temprano a casa. Aquí, los niños decidieron acabar la pelea. Yo miro las maravillas del mundo marino. Los cofres, los diamantes brillaban en los cofres. Ella me dijo que me fuera. A todas esas oraciones les pusimos un sujeto. Ahora acá dice que subraya con rojo el sujeto con azul y el predicado. Entonces esa es la tareita, esa es la actividad que vamos a hacer para la casa, o sea que vamos a hacer el día de hoy. Entonces a todas estas frases les vamos a subrayar con rojo el sujeto y con azul el predicado. Creo que este ejercicio ya lo habíamos hecho en clase, pero entonces lo vamos a repasar para que nos quede muy claro. Subraya con rojo el sujeto y con azul el predicado. Entonces, mis amores, espero que hayan repasado, que hayan recordado el tema que ya habíamos visto, porque es muy importante que lo tengan claro. Reconocer el sujeto y el predicado en las oraciones. Entonces, ya en un momentico les comparto la foto de la tarea. Muchas gracias.